hubiera sido, no sé, Rosa Campuzano congresista, por ejemplo. ¿Cómo sería el chiste de Rosa Campuzano peleándose, no sé, pues, con el rey Lacerda, ¿no? O Monteagudo peleándose con San Martín. Monteagudo, si no, se me ocurren un par de nombres, pero estamos aquí entre amigos, no vamos a entrar en eso, pero hay varios que dicen, Monteagudo, tú estás inspirado en ABC para hacer a Monteagudo, pero claro, Monteagudo terminó con un puñal en el corazón en un callejón, así que tampoco es que le deseemos el mal a nadie, ¿no? Y aquí viene la clásica pregunta, no la clásica pregunta de si ya probó el pisco sour, el ceviche, no, sino la clásica, odio esas preguntas cuando se hacen. La clásica pregunta del proceso de construcción. ¿Por qué, Diana, ha leído tu extensa, prolífica, riquísima producción literaria? ¿Por qué escribir un libro sobre el año de la independencia? Y viene con una segunda, ¿no? Cuando tú hablabas de este proceso, ¿qué tantos vacíos encontraste? Que dices, pucha, quiero averiguar de este personaje, quiero averiguar de este hecho, y no encuentro nada. Te lo digo porque, por ejemplo, cuando tú hablas de la invisibilización de las mujeres, el año pasado me fui para celebrar año nuevo con mi novia Ayacucho. Todo el mundo, si los que conozcan Ayacucho, espero que cuando hayan ido y se pasen por la Plaza de Armas, resulta que en la Plaza de Armas está la celda donde estuvo presa María Parado de Bellido. Y nadie lo sabe. Yo lo sabía, entro y resulta que es, claro, es la prefectura. Y le digo, señor, ¿puedo entrar a visitar la tumba de María Parado de Bellido, la celda? Me mira súper raro el vigilante. ¿Qué? Sí, señor, en meses es la primera persona que viene a decirme eso. ¿Y dónde está? Ahí, a 20 metros de la entrada. Y ahí está la celda de María Parado de Bellido. Y si uno recorre, sale a la Plaza de Armas y camina 50 metros, hay un pequeño monolito donde figura el paredón donde la fusilaron. Y nadie sabe, nadie se da cuenta. Entonces, esos vacíos, ¿tú qué tanto te los encontraste? Muchos. Parte de lo que se quería hacer, lamentablemente el contexto de la pandemia no jugó a favor de las ideas de conmemoración del bicentenario y los bicentenarios, porque mucho de lo que se quería hacer en el proyecto especial, que se ha hecho en realidad, pero digamos, quizás no en los momentos, porque por razones de pandemia no se podía, era recuperar las historias regionales. Esto que tienen, exactamente, cada región, algunas más que otras, tienen identificado cuáles son no solamente los personajes, sino los hechos. De nuevo, y creo que en esto fue a veces hasta lo mítico. Alguien leía también hoy que las naciones se fundan sobre mitos fundacionales. Bueno, ya sé quién es, creo que es Américo Quispe, se llama un académico que está en Estados Unidos, pero que reflexiona mucho sobre el tema de las identidades, ¿no? Decía, claro, un mito fundacional que todos conocemos sobre los incas, en realidad parte de Puno, una región tan golpeada, ¿no? El lago Titicaca, donde salen Manco Cápac y Mamaocllo. Y todas esas cosas son fundadoras. Que, de nuevo, el sueño de San Martín, la bandera, ¿no? Las parihuanas volando, todas esas cosas que son ficcionales ayudan mucho a reforzar los sentimientos de identidad y de cariño que necesitamos para enorgullecernos de quienes somos. Creo que a través de la cultura tenemos miles de cosas de las cuales enorgullecernos, pero necesitamos estos mitos que existen en las regiones, y eso era lo importante de recuperar. De nuevo, por ejemplo, en Pasco, yo confieso que no la conocía antes hasta que empecé a leer un poco, y creo que es un personaje que tiene mucho de mito, y María Valdizán, que sí, efectivamente era una hacendada que ayudó a las tropas independentistas en su momento, pero claro, ya el mito es que fue ajusticiada en una tarde en la cual le cortaron la cabeza y estaba nevando y la sangre tiñó la nieve que caía sobre el Pasco, que es casi normal, ¿no? Por 1 metros de altura. Pero esos mitos, esas ideas fuertes que a uno se le quedan impregnadas, son fundamentales para que desde un niño uno se quede con esa historia y con ese cariño por lo nuestro. Y eso estaba, como les decía, en todas partes donde uno va. Entonces, esa es un poco la idea de entender que estos hechos históricos son
tan relevantes en cada uno de los lugares para que todo... Un sueño que siempre creo que he tenido es, que creo que es lo que falta para que nos comprendamos mejor también entre peruanos, es que, y eso lo vive uno cuando tiene la suerte de vivir en el exterior y de representar al Perú, ¿no? Cuando uno está afuera, todos somos peruanos, nos ponemos la blanquirroja, contigo Perú, uno termina cantando, uno termina, evidentemente, todos terminan los ponentes peruanos, queriendo lo nuestro, Inca Kola, el ceviche, tratando de, o enorgulleciéndose de ver gente que baila marinera, gente que baila huayno. Ahí no hay diferencia, los peruanos en el exterior somos lo mismo. De eso que somos capaces de ser fuera, la mejor hinchada del mundo en Rusia, ¿no? Todos impecables. Eso que somos capaces de proyectar, a veces no somos capaces de vivirlo realmente aquí. Cuando estamos aquí es, bueno, pero ustedes son de esa región, ¿no? Y vemos, qué bonito, ¿no? Qué exótico, ¿no? Lo que bailan en Cusco, lo que es Puno. Y no somos capaces de comprender que somos lo mismo. Ahora más que nunca, ahora que creo que somos, no sé, más mestizos, más criollos, más lo mismo. Y eso es lo que nos falta quizás, ¿no? Me alejé un poco de la pregunta, pero creo que es importante entender eso para ver quién somos. Y lo otro quizás, porque ya creo que vamos a ir terminando, es algo que para mí sí era importante poner aquí, era el tema de las ideas y de la palabra, porque es algo que estaba pensando en estos días, ¿no? La gente no cree en la palabra del otro, somos incapaces de conversar, de dialogar, de ver que el otro es también como uno, ¿no? Entonces, esta polarización existe porque le hemos perdido el valor a la palabra empeñada. Y es un valor que se tiene, los que escribimos lo sabemos, desde que uno lee un texto como este, por más que tenga ribetes históricos o no, uno entra a un pacto de confianza con el escritor, que creerle todo lo que está aquí, sea o no histórico, sea o no ficcional. Escriba uno sobre esto, escriba sobre la Parricholi o sobre nuestros hijos, en una noche en la cual tenemos temor, uno entra al juego de creerle 100% al escritor. Y es lo mismo que sucede cuando uno va, ya como diplomático, a negociar con alguien. Si no hay confianza previa, uno puede hablar y hacer mil cosas, pero cuando uno se pone algo por escrito, no te van a creer. Creo que por un lado, le hemos perdido el valor a la palabra, en el sentido de que pensamos nuevas constituciones o nuevas leyes, y creo que a la gente le importa poco porque hemos perdido el valor de la palabra. Y eso hace que perdamos la capacidad de dialogar. ¿Por qué? Porque se ha perdido lo extraño de la palabra, que es la confianza, que genera o que debe generar esa palabra. Y en esa época, por eso a esto lleva que Monteagudo es el hombre de las ideas, es el hombre que se da cuenta que lo primero que tiene que hacer es traer su propia imprenta, hacer que se crea una historia, como se dice ahora, crear una narrativa sobre los hechos y decir, bueno, la expedición libertadora estamos ganando en todos los frentes, estamos haciendo esto, estamos proyectando esto, estamos persuadiendo a la gente que se una al proyecto, exactamente, y hace que la gente crea esa historia y luego ya en las carpas de San Martín a Torretales, ¿no? Y esos textos que hace que crea que se establezca ese pacto de credibilidad en que, bueno, Torretales, si tú te pasas al lado correcto de la historia, tú vas a mantener tus prerrogativas, tú eres un hombre muy valioso, tú vas a ser, ¿no? Y ya después se generan los vínculos hasta afectivos, porque Torretales hace de San Martín padrino de su hija, Josefa, le pone Josefa, José de San Martín además, y hace que esto sí, claro, era una forma de hacer que ese vínculo sea permanente. Y bueno, creo que esa es un poco la reflexión sobre esta parte de la historia que a veces nos queda también en el aire, porque muchas veces pensamos, sí, son la batalla tal, el bloqueo, sí, efectivamente, pero a veces este trabajo fino y poco comprendido del diálogo es necesario para establecer, quizás es lo que debemos hacer ahora, es restablecer la confianza entre peruanos, pero en ese momento era fundamental para que la gente crea en el proyecto de hacer un país independiente, ¿no?